a aprovechar ahorita ya que están conectados 32, 32 alumnos. Ahí les pregunto, ¿tienen alguna duda en relación a la entrega de la evaluación o en relación a la entrega del trabajo de investigación? Buenas noches. A ver, Silvana. Buenas noches. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda en relación a la entrega del parcial, a la mecánica? Los lineamientos que fueron establecidos para la entrega del mismo. Ahí levanta la mano Judith, si no estoy mal. Y Víctor. Víctor primero. A ver, Víctor. Bueno, si no pasamos con Judith y después no sé si Emanuel de nuevo ahí levantaste la manita. Buenas noches, licenciada. Hola, Sandra, buenas noches. No sé si me dijo Judith o Sandra. Judith le dije yo, pero bueno. Gracias. Fíjese de que yo imprimí el examen porque ahí dice que hay que firmarlo y lo escaneé en PDF y así lo hice, pero no sé si era necesario porque estuve tratando de enviarlo en Word y no sé por qué se me trabó y mejor lo decidí imprimir. Sí, obviemos esa parte, solo no necesariamente no lo tienen que firmar, solo lo contestan y lo subimos en formato Word, por favor. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Víctor? Víctor y Emanuel, no sé. Bueno, les decía y repito en relación a la entrega del parcial, deben de contestarlo, de nuevo repito, lo deben de contestar en el documento que fue enviado, que fue trasladado en formato Word, lo contestan, posteriormente lo suben a la plataforma Classroom, lo suben a la plataforma y para darle respaldo al mismo, les dije que lo enviaban al correo institucional que les proporcioné en las instrucciones. Estaba revisando ya la plataforma y hay como 6 compañeritos que ya enviaron el examen, pero no me lo fueron contadas, como 2 o 3 que enviaron el examen al correo. Entonces no sé, incluso ya les califiqué a estas compañeritas y compañeritos que ya enviaron la evaluación resuelta. Entonces, yo sería de la idea y les digo, enviar el correo electrónico como respaldo de cualquier situación. Ustedes tienen 2 vías. Entonces, no sé, ¿verdad? Si los que ya le enviaron ya resolvieron la evaluación, lo van a hacer, porque está entre las instrucciones, ¿no? Que de repente se les haya olvidado. Lick, aprovechando, perdón, la molestia, compañeros, ayer la mayoría, bueno, fueron un grupo bastante grande, no apareció en los listados de asistencia, entonces no, me enviaron a mí su nombre y su carnet. Yo envié esos listados a la coordinación general. Por favor, hoy, cuando ya la licenciada habilite el listado para tomar la asistencia, por favor, nuevamente verificar que aparezcan sus nombres. Si no aparecen, por favor, se abocan a mí y hacemos nuevamente el procedimiento. Porque recuerden que ya estamos a pocos días de la asignación. Por favor, compañeros, únicamente les disculpe. Gracias, no tengas pena. Ya lo acabo de compartir de nuevo para que tengan un tiempo prudente y puedan verificar sus datos. Estoy compartiendo el enlace para que puedan realizar el registro de su asistencia, por favor. Y cualquier inconveniente, pues ya saben, se comunican ahí con el licenciado Emanuel para que él les pueda orientar. Bueno, ya hay conectados 43. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Pues el día de ayer, buenas noches a todos. Gracias a los que ya se conectaron puntualmente para recibir su clase. Vamos a dar continuación. Siempre recuerden haciendo una pequeña retroalimentación. Hago un paréntesis, cuando envío el enlace para hacer el repaso, que todos
procedan a realizarlo. Es una evaluación para que ustedes, autoevaluación para que ustedes puedan verificar cuánto están aprendiendo. Entonces, si tienen algún inconveniente, me lo hacen saber para verificar. Voy a iniciar, pueden participar, ahorita no estoy haciendo el repaso seleccionando a ninguno de ustedes, sino que de forma voluntaria. Entonces hablábamos en relación siempre vamos a estar haciendo este repaso para que vayan ustedes viendo cuánto van captando de lo que voy explicando. Hablábamos de definición de derecho. Alguien rapidito, este repaso tiene que ser breve, no nos tenemos que detener mucho por el tiempo, pero quisiera de que sí participaran, por favor. Definición de derecho, y es parte de el examen, entonces ustedes van como que captando y reestructurando ahí. Levantaba la mano Ramírez, Cano Ramírez, antes de que siga, ¿tenía alguna duda? No le solo para la definición de derecho que había dicho. Muy bien, excelente. A ver, coménteme, con usted vamos a hacer el repaso. Conjunto de normas, principios, reglamentos, doctrinas que regulan la conducta dentro de una sociedad. Muy bien, excelente. Le pregunto, ¿cuántos libros tiene el Código Civil? 5. 5 libros. ¿Cuál es el libro que estamos desarrollando en este curso? ¿Cuál es el nombre? Las obligaciones. Libro 15. Muy bien. Hablábamos en relación a las obligaciones, iniciábamos con la definición de lo que es el negocio jurídico. Le pregunto, dígame una definición, antes le pregunto, ¿existe alguna definición de negocio jurídico legalmente establecida en el Código Civil? Así es, Ligda. ¿Sí existe una legal? Sí, existe una legal. ¿Segura? Sí. Sí. ¿Existe una legal o el apartado de las obligaciones la iniciamos con los requisitos del negocio jurídico? Requisitos, creo que es Ligda. Bueno, muy bien. Dice requiere para su validez. Ajá. Entonces, no se implementa en el libro 5 cuando iniciamos las obligaciones. Muy bien, entonces quiere decir de que les hacía la aclaración de que el negocio jurídico como tal, una definición legal no está establecida en el Código Civil. Por lo tanto, nosotros en la clase anterior establecimos una definición doctrinaria. ¿Me podría decir usted, bueno, si no la tiene porque no la anotó o no había recibido la clase, ¿me podría decir usted una definición doctrinaria de negocio jurídico, por favor? O quien recuerde que quiera participar. No sé si estoy mal, Licta, que es un acto jurídico de declaración de voluntades. Ese acto jurídico de declaración de voluntad, esa declaración de voluntad, ¿cómo puede manifestarse? Puede ser unilateral y bilateral. ¿Y qué debe de observarse al momento de establecer esta declaración? ¿Que exista qué? Libre consentimiento, ¿no? Primero, capacidad legal de quien va a declarar, del sujeto que va a establecer valga la redundancia, va a establecer su declaración de voluntad. Asimismo, debe de establecerse lo que es el consentimiento. El consentimiento sobre el objeto lícito, consentimiento que no adolezca de vicio para poder crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces partíamos del negocio jurídico y hablábamos de que en este negocio jurídico pactamos lo que son las obligaciones o prestaciones que nos comprometemos a realizar. ¿Entre qué sujetos? Acreedor y deudor. Acreedor y deudor. ¿Me podría decir usted, bueno, hablamos de obligaciones, una definición de obligación? Perdón, Eligda, no le escuché. Una definición de obligación, por favor. Una definición de obligación. Palabra clave, que no se nos olvida. Vínculo. Jurídico. Un vínculo jurídico. ¿Que se establece entre quiénes? Entre deudor y acreedor. Entre deudor y acreedor, donde se va a establecer ¿qué? ¿O se va a comprometer al cumplimiento de una? Obligación. De una obligación, ¿que esta puede ser? Puede ser para exigir el cumplimiento de dar, hacer o no hacer.
Muy bien. No sé si Cuando, estoy- ¿me podría mencionar usted la clasificación de las obligaciones en el Código Civil brevemente? ¿Qué clasificación legal que está establecida o regulada en el Código Civil? Em, Vaya ya a sus epígrafes, solo los títulos o alguien más que lo tenga a la mano. Yo le agradezco ahí a Andrea, gracias por la participación, pero si alguien más quiere participar y si no, pues le cedo la palabra de nuevo a usted, Andrea, por favor. ¿Alguien más? De repente doy un punto extra ahí. Bueno, pilas. ¿Cuál fue la pregunta? Que si puede establecerme la clasificación de obligaciones que está establecida en el Código Civil de la que mencionamos el día de ayer. ¿Puedo opinar yo, licenciado? Sí, dele, adelante. Están las obligaciones facultativas y las obligaciones alternativas. Pero si vamos a los títulos, tenemos la primera clasificación. La obligación facultativa. Les dije, está bien, esa está dentro de la clasificación, pero yo les decía que tenemos las obligaciones. Esas son las de hacer, creo yo, Linda, que dijo ayer. Tenemos la primera clasificación. ¿Cuál es la primera clasificación? La de dar. Según su modalidad, Linda. Según su modalidad. Y no hacer. Uno. Sí, ajá, pero ahorita solo quiero los títulos. Según su modalidad. Número 2, tenemos a las obligaciones según sus Prestaciones. Muy bien. Número 3, Según sus sujetos. según los sujetos. Número 4, Según su posibilidad de cumplimiento. exacto. Ahora le pregunto ahí al compañerito que está participando, ¿cómo se clasifican las obligaciones según su cumplimiento? ¿Cuál es la clasificación de esta en específico? Clic, A ver, Víctor. puede ser la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. No, le voy a jalar las orejas. Divisible e indivisible, Linda. Sí, veamos el 1373, por eso les di el epígrafe y eso ahí nos sirve para que ustedes vayan ubicando la clasificación. ¿Cómo se clasifican las obligaciones según su cumplimiento? En el artículo 1373, divisibles, indivisibles. Indivisibles. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las obligaciones según el número de sujetos? Por mancomunidad simple y mancomunidad solidaria. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las obligaciones según el número de prestaciones? Ahora sí, alternativas y facultativas. Ajá. ¿Cómo se clasifican las obligaciones según la modalidad o su naturaleza? De dar, de hacer y no hacer. Ahora le pregunto, ¿cuál es el fundamento legal de las obligaciones según el número de prestaciones? Todos vayan haciendo el ejercicio. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 1334 para las alternativas y 1341 para las facultativas. ¿Cuál es el fundamento legal de las obligaciones según el número de sujetos? Artículo 1348 de la mancomunidad simple y artículo 1352 mancomunidad solidaria. ¿Cuál es el fundamento legal de las obligaciones según la posibilidad de cumplimiento? Artículo 1373 y artículo 1374. ¿Cuál es el fundamento legal de las obligaciones según la modalidad o naturaleza? Artículo 1320 de dar, artículo 1323 de hacer y artículo 1326 de no hacer. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta el objeto de hacer este repaso? ¿Le sirve o no le sirve de que hagamos el repaso? Pregunta. Sí nos sirve. Bueno, entonces van viendo ustedes de que si algunos no anotaron, pues es el momento oportuno para que se pongan al día y hagan su anotación correspondiente. Entonces vamos a continuar y hablábamos del negocio jurídico, ya vimos la importancia del negocio jurídico, de esa declaración de voluntad o manifestación de voluntad, donde pues esta declaración de voluntad puede tornarse a ser unilateral o bilateral,
donde tenemos que verificar que exista capacidad de la persona que declara su voluntad, donde verificamos de que esa declaración de voluntad sea sobre, primero, se vaya a manifestar sobre número 1, sobre un objeto lícito, que exista consentimiento, que no adolezca de vicio, para que al final de cuentas esta declaración de voluntad nazca a la vida jurídica y pues no sea ineficaz y surta sus efectos legales como tal. Y pues eso, si surte sus efectos, ya vamos a ver que se va a manifestar lo que es la obligación en torno a que se va a crear, se va a modificar o se va a extinguir algún derecho o alguna obligación. Bueno, vamos a continuar en relación, ven la presentación, ¿verdad? ¿Pregunto? ¿Ven la presentación? Sí, bueno, en esa pueden ver ustedes diferentes definiciones de lo que es el negocio jurídico y les hacía mención de que tenían que tener presente y que más adelante ustedes van a tener la oportunidad cuando estén recibiendo lo que es el derecho mercantil de analizar y estudiar más a detalle lo que es el negocio mercantil. Pero no estaba de más para que ustedes tuvieran presente que el negocio mercantil es el que se celebra entre comerciantes. Esa era una de las aclaraciones. Teníamos aquí el fundamento legal, ya se nos quedó del negocio jurídico, ya lo tenemos. Hablábamos de la obligación y pues partíamos de la definición de obligación de forma genérica, que cuando hablamos de obligación hablamos de un deber, de una responsabilidad, de un compromiso, de un cargo, tarea o qué hacer o alguna imposición que pueda darse de forma genérica, pero ya cuando nos ubicamos en el ámbito legal, ya nos quedó claro hoy por hoy que la obligación es ese vínculo jurídico que se perfecciona entre el acreedor y el deudor para el cumplimiento de lo que se haya pactado entre ambas. Hablábamos del cumplimiento de las obligaciones. No sé si habíamos llegado a ese apartado, si no lo vamos a ver el día de hoy. Y vayan viendo en el examen, pongan atención por favor. Hago un paréntesis, en algunas preguntas dice enumere y explique. Cuando dice enumere, va a enlistar usted y posteriormente va a establecer la definición de cada una de ellas. He estado verificando en algunas variantes de algunos compañeros que ya resolvieron su evaluación, que solo lo enumeran, es decir, que solo mencionan y no establecen la definición de cada una de estas instituciones legales. Entonces ahí nos baja los puntos en la evaluación. Entonces leamos por favor detenidamente cuando dice enumere y explique, por favor. Entonces, retomando aquí la diapositiva, hablamos sobre el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué recuerdan ustedes a qué se refiere cuando hablamos del cumplimiento de la obligación? ¿Cómo se cumple una obligación en el derecho civil? A través del pago, licenciada, buenas noches. Buenas noches, a través del pago. Muy bien. ¿Qué recuerdan ustedes de qué es el pago? ¿Qué es el pago? ¿Alguien Yo recuerda? recuerdo que era el medio normal por el cual se extinguía una obligación. Muy bien. Entonces sí, excelente. Ahí como tal cual como lo menciona Brandon. Cuando hablamos del pago, refiere que es la forma normal de cumplir una obligación. ¿Qué es el pago? La forma normal de cumplir una obligación. Cuando hablamos del pago, estamos hablando que es la forma en la cual se va a dar el cumplimiento de una obligación y por ende se va a extinguir la misma. Entonces, ¿qué es el pago? Es la forma normal de cumplir con una obligación. ¿Alguien recuerda cuáles son los efectos? Ya les mencioné ahorita uno. ¿Cuáles son los efectos del pago? Ya les acaba de dar el chivo de una ahorita. ¿El cumplimiento? ¿Cuáles son los efectos? Si usted paga, cumple con la obligación a la cual usted se comprometió, ¿qué efectos se genera? Ya les di una. A ver ahí. La extinción de la obligación, licenciada. Ajá, número 1, vayan anotando. Estas cuestiones tal vez yo no las tengo en la presentación, pero como yo se las compartí, yo creería que ustedes tienen la impresión ya de las mismas y están haciendo sus anotaciones. Si yo les pongo, ¿cuál es la forma normal de cumplir una obligación? Ustedes ya saben que es el pago. ¿Cuáles son los efectos que se genera al momento de cumplir con una obligación? Es decir, realizar el pago. Número 1, extinguir la obligación. Número 2 sería como liberar
uno de los sujetos, en este caso, al deudor de la prestación que se ha comprometido. Entonces, se libera de la prestación al deudor. Efectos del pago, liberar de la prestación al deudor. Y número 2, extinguir una obligación. Se extingue la misma. Ahora les pregunto, ¿cuáles son las formas de pago que pueden realizarse y que están establecidas legalmente en el Código Civil? ¿Quién las recuerda? Tal vez no las vamos ahorita no nos vamos a adentrar de lleno a cada una de estas instituciones, pero sí que hagamos mención de cuáles son las formas normales de cumplir con una obligación. El pago. ¿Cómo puede ser el pago? A ver. Por consignación. Ajá, sería 1 por consignación. Y por cesión de bienes. Por cesión de bienes, ¿qué más? ¿Solo eso? ¿Solo eso? Vayamos por favor al artículo 1380. Ya lo tienen ubicado, con que uno me diga ya, yo doy luz verde para continuar, por favor. Yalik. Bueno, le van a poner de epígrafe, arriba del 1380, por favor, en grande, cumplimiento de las obligaciones. Ustedes van a decir cuál es el objeto de que volvamos a escribir. Ya les dije, si ustedes están siguiendo las instrucciones, va a ser una manera más práctica al momento de tener el manejo del código. Por favor, cumplimiento de las obligaciones, epígrafe naranja. Lo ideal sería de que allá anoten, por favor, definición de pago. Definición de pago, 2 puntos. Si voy muy rápido, me dicen. Definición de pago, 2 puntos. Forma normal de cumplir una obligación. Forma normal de cumplir una obligación. A la par de donde pusieron el epígrafe, cumplimiento de las obligaciones, le van a colocar en la parte superior, son 3. Son 3. Número 1, pago. Número 2, pago por consignación. Número 3, cesión de bienes. ¿Ya lo realizaron? Ya, licenciada. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ubicar el fundamento del pago. Vamos al artículo 1380. Artículo 1380 y le van a poner de epígrafe pago en grande naranja. Y le ponen número 1. Nos trasladamos, por favor, al artículo 1408. Nos trasladamos al artículo 1408. ¿Ya lo tienen? Yalik. Le colocamos ahí en grande, con lapicero azul, pago por consignación. Pago por consignación. Y le ponen número 2. ¿Ya lo hicieron? Yalik. Nos trasladamos al artículo 1416. Le van a poner de epígrafe ahí, por favor, pago por cesión de bienes. Número 3. Número 3, pago por cesión de bienes. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la forma normal de cumplir con una obligación? El pago, Lic.
El pago. Bueno, el pago. ¿Cuáles son los efectos que se generan de la realización del pago? Ir la obligación y liberar al deudor de la prestación. La obligación y liberar al deudor de la prestación. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos del pago? ¿Que exista qué? Para realizar un pago, ¿qué debe de existir? Una obligación. Una obligación. Entonces, ahí pueden poner ustedes una anotación, requisitos del pago, de que exista una obligación. Es decir, cuando hablamos de estos requisitos, que haya una dualidad, que existan los sujetos, que existe ese pacto, ese compromiso entre los sujetos denominados deudor y acreedor. ¿Cuáles son las formas del pago? El cumplimiento de las obligaciones pueden hacerse a través de 3. Número 1. El pago. El pago. ¿Fundamento legal del pago? 1380. Número 2. Por consignación. Número 3. Por cesión de bienes. Muy bien. ¿Fundamento legal del pago? 1380. Artículo 1380. ¿Fundamento del pago por consignación? 1408. ¿Fundamento legal del pago por cesión de bienes? 1416. Bueno, ¿se dan cuenta? De nuevo? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Si están ustedes siguiendo la instrucción de marcar con su epígrafe, es más práctico. Les pregunto, ¿les funciona sí o no? Ahorita que hemos hecho los ejercicios. Sí, Lic. ¿Sí les funciona? Sí, les funciona. Vemos entonces, seguimos en nuestra presentación, siempre en cuanto al negocio jurídico, que el pago, cuáles son sus efectos, cuáles son sus modalidades, ya vimos fundamento legal, y nos trasladamos de que también al momento de establecer esa declaración de voluntad y de comprometernos al cumplimiento de una obligación, puede darse lo que es el incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué recuerdan ustedes en cuanto al incumplimiento de obligación? ¿A qué se refiere cuando hablamos y referimos del incumplimiento de una obligación? Atrasarse en un pago, Lic. Nos atrasamos en un pago, ¿qué más? No ¿Cómo se cumplir genera? no cumplir un convenio. No cumplimiento de un convenio. No cumplir con lo establecido, con lo convenido, ¿qué más? ¿Cuándo se genera el incumplimiento? Cuando es temporal, licenciada. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, aquí tenemos la diapositiva y ahí yo les establecí de que qué es el incumplimiento de una obligación y que ésta puede manifestarse cuando existe toda inejecución de la prestación debida por el deudor, tipificándose o generándose lo que es el incumplimiento. Cuando establecemos y hablamos del incumplimiento de una obligación, se refiere cuando el deudor no entrega la cosa, tal cual como lo mencionaban ahí. Cuando el deudor no entrega la cosa o no hace el servicio, no cumple con el servicio pactado o con alguna actividad debida, ahí pueden ir anotando en su diapositiva. Incumplimiento de una obligación. ¿A qué se refiere? Es cierto, ya les di yo una definición aquí que está establecida en la presentación, pero no está de más que vayan haciendo estas anotaciones. Cuando el deudor no entrega la cosa, cuando no se realiza una actividad, cuando no se cumple con algún servicio pactado, entonces aquí o se abstiene de la entrega de lo que debía dar y no se ejecuta, entonces, o lo que no debía hacer también, porque recuérdense que estamos dentro de la clasificación según su modalidad, cómo puede darse la obligación de dar, no hacer, de hacer. Entonces, es así como se manifiesta lo que es el incumplimiento. Pues hay diferentes puntos de vista en cuanto a cómo puede manifestarse lo que es el incumplimiento de una obligación. Cuando una prestación o una obligación que se ha pactado no se satisface como tal o puede en su momento satisfacerse la prestación, pero vaya dirigida de una forma defectuosa o esta sea parcial o que exista, como lo mencionaban ahí, haya retardo de la misma, pues también estaríamos en la
nos estaríamos ubicando en lo que es el incumplimiento de la misma. ¿Cuándo hablamos del incumplimiento de la obligación? Cuando ésta no se cumple como tal, cuando exista algún defecto en el cumplimiento de la prestación, sea defectuosa, cuando sea parcial y pues no se haya pactado de esta manera, entonces también podríamos estar hablando de que se está manifestando lo que es el incumplimiento de una obligación o haya retardo en la misma. Entonces, ahí es cuando ya hablamos, de repente, no sé si ustedes estudiaron lo que son las medidas preventivas o cómo podemos evitar en determinado momento de que pueda darse lo que es el incumplimiento de una obligación. Entonces, si se va más adelante, podemos establecer estas medidas preventivas y prever cómo actuar o qué salida tener presente al momento de que pueda presentarse el incumplimiento de la misma. Podríamos mencionar que algunas de las medidas preventivas que se pueden aplicar al momento de que se presente el incumplimiento de una obligación son esas garantías personales como son la fianza, que nos van a garantizar de que si existe algún incumplimiento, pues va a existir alguna garantía. Podríamos hablar también de lo que es, ustedes que ya estudiaron esa parte del código, creería yo, de los derechos reales, donde hablamos de que exista alguna prenda, exista alguna hipoteca que pueda garantizar el cumplimiento de una obligación como tal. Esas son las medidas preventivas. ¿Cómo vamos a prever, a prevenir nosotros de que pueda presentarse este tipo de situación cuando hemos pactado y establecido estos negocios jurídicos? Pueden darse también las medidas judiciales que puedan garantizarnos el cumplimiento de una obligación. Entre las medidas judiciales que yo les podría mencionar están lo que es el arraigo, el embargo, anotaciones de demanda que nos van a garantizar de que efectivamente se va a cumplir con una obligación. Entonces, es así como puede presentarse lo que es el cumplimiento de una obligación. Pues nos adentramos de una vez a la figura jurídica, pero si hablamos del incumplimiento de forma genérica, ¿qué entienden ustedes por incumplimiento? Les pregunto. ¿Qué entienden ustedes por el término incumplimiento? Incumplimiento es cuando el deudor no satisface las necesidades del acreedor o bien no se realizó la debida prestación por parte del deudor o la entrega de la misma. Aquí estamos hablando ya legalmente, pero yo quise retroceder un poquito si solo hablamos del término incumplimiento de forma genérica, no en el ámbito legal. ¿Cómo entienden ustedes? Para que nos quede ahí podemos atar lo que es... Cumplimiento de lo pactado, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. El incumplimiento de forma genérica, cuando decimos incumplimos con determinada situación. Una respuesta. Faltamos. Hay una falta, hay un engaño, puede haber una infracción, pueden presentarse alguna violación cuando hablamos del incumplimiento. Y recuerden ustedes que si se da el incumplimiento, ¿de qué manera puede presentarse el incumplimiento? Modalidades puede darse por culpa, por mora, por daños y perjuicios. Esa es una pregunta que está establecida en la evaluación y algunos ahí como que no le han atinado. Tienen que desarrollar qué es la culpa, qué es la mora y qué son los daños y perjuicios. Entonces queda claro cuando estamos hablando de lo que es el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, recapitulando lo que es el negocio jurídico, seguimos en la siguiente diapositiva. Vemos aquí por qué es importante y yo les establecí este esquema. De repente dirán ustedes, hay tantos esquemas, qué aburrido, pero de una manera más estructurada y más completa podemos ver este esquema y ahorita ya se nos va aclarando un poquito más la idea de lo que vamos avanzando. Hoy por hoy ustedes ya saben qué es el negocio jurídico. ¿Qué es el negocio jurídico? Pregunto. ¿Qué es el negocio jurídico?
Es un acto jurídico, de declaración de voluntad, libre, puede ser unilateral o bilateral, en el que se debe tener capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, que aparte de que exista capacidad del sujeto, esta declaración de voluntad recaiga sobre un objeto que sea lícito, que exista consentimiento, que no adolezca de vicio, para poder crear, modificar o extinguir una obligación. Vamos a ver la clasificación. ¿Se dan cuenta qué es lo importante que tenemos que tener presente en relación al negocio jurídico? Aquí vemos, vamos a estudiar los elementos esenciales del negocio jurídico. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? La capacidad. ¿La capacidad la mencionamos en la definición de negocio jurídico, sí o no? Sí. ¿Hablamos del consentimiento en la definición de negocio jurídico? Sí. ¿Hablamos sobre el objeto lícito en la definición de negocio jurídico? También. Y establecemos de que se debe tener presente estos requisitos para evitar que se presenten los vicios del consentimiento. Vamos a estudiar del negocio jurídico los elementos naturales del negocio jurídico. Aquí los tenemos a la par: saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos. También tenemos presentes los elementos accidentales del negocio jurídico, que son el plazo, la condición o el modo. Seguimos avanzando. Definición de negocio jurídico, ya lo saben ustedes. Aquí yo les puse varias para que ustedes se les facilite y puedan comprender la que mejor les parezca, siempre y cuando pues que llenen los requisitos como tal para poder en algún momento hacer mención de estas. Definición de negocios jurídicos es una declaración de voluntad encaminada a conseguir una finalidad reconocida por el ordenamiento jurídico. Creería yo que está más completa la definición que acabamos de mencionar, la que ustedes tienen anotada en el código, que yo les mencioné que era menester que la anotaran como definición doctrinaria. ¿Qué es el negocio jurídico? Acto jurídico de declaración de voluntad. Vamos a ver ejemplos de declaraciones de voluntad, y ya las habíamos mencionado, nos habíamos adelantado el día de ayer, y decíamos entonces que las declaraciones de voluntad pueden manifestarse de esta manera. Otros ejemplos de declaraciones de voluntad que ustedes puedan hacer mención, aquí pues yo les puse, ¿cómo declaramos, cómo hacemos manifiesto una declaración de voluntad? Como estamos hablando de los negocios jurídicos, una compraventa, hablábamos de las declaraciones de voluntad que se hacen los cónyuges al momento de contraer matrimonio, de declaraciones de voluntad que realiza el testador al momento de otorgar un testamento. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes pueden tener presentes al momento de hablar de lo que son las declaraciones de voluntad. Vamos a ver la siguiente diapositiva, elementos esenciales del negocio jurídico. Alguien que me diga qué recuerda o qué son los elementos esenciales, por qué es importante considerar y tener presente los elementos esenciales del negocio jurídico. Por favor. ¿Qué entiende usted cuando hablamos de elementos esenciales? Si la palabra dice esencial, el término nos refiere esencial. Tal vez que no pueden faltar para que se cumpla la obligación, Víctor. Esencial es de que es necesario, es que deben de establecerse como tal para que nazcan a la vida jurídica. Entonces, déjenme decirles que cuando hablamos de los elementos esenciales, yo en la diapositiva no les puse definición de elementos esenciales. Yo se los voy a explicar, ya ustedes si quieren tomar una nota, una anotación de lo que son los elementos esenciales. Cuando hablamos de los elementos esenciales, pues déjenme decirles que son todos aquellos que son considerados como los elementos necesarios. Son elementos necesarios que deben de preverse, deben de observarse legalmente para que exista o nazca a la vida jurídica cualquier negocio jurídico. Y tenemos que tener presente que si no tenemos la presencia o no establecemos estos elementos esenciales, pues puede de que el negocio jurídico pues no nazca a la vida jurídica, que no pueda existir
y que a falta alguno de ellos pueda presentarse lo que nosotros denominamos, a falta de los requisitos esenciales, puede presentarse lo que es la ineficacia o la nulidad absoluta del contrato. Entonces, en otras palabras, si no nos quedó todavía claro qué son los elementos esenciales del negocio jurídico, pues son todos aquellos sin los cuales el negocio jurídico no puede nacer a la vida jurídica. Entonces, tenemos que tener presente que estos elementos son necesarios, es decir, de que si estos elementos son la esencia del negocio jurídico. A eso nos referimos cuando hablamos de los elementos esenciales. A falta de alguno de ellos, se genera la nulidad. Entonces, tenemos que tener presente que los elementos esenciales son todos aquellos que son necesarios para que nazca un negocio jurídico. Y entre estos elementos esenciales tenemos capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito. Ahora sí, ¿cuál es el fundamento legal de los elementos esenciales del negocio jurídico? Artículo 1251. Bueno, entonces, por favor, van conmigo y nos trasladamos al artículo 1251. Y le vamos a colocar de epígrafe en grande, por favor, requisitos esenciales del negocio jurídico. Naranja, ¿verdad? Requisitos esenciales del negocio jurídico. Los vamos a marcar. Alguien que le dé lectura al artículo 1251, por favor. Al artículo 1251. ¿Alguien que le dé lectura? Artículo 251. Muy bien. El negocio jurídico requiere de su validez, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muchas gracias. Entonces vamos ahí, por favor, van a marcar ahí. El negocio jurídico con resaltador amarillo requiere para su validez, con resaltador rosado podría ser, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, le colocan número 1. Con lapicero azul. Consentimiento que no adolezca de vicio, número 2. Y objeto lícito, número 3. ¿Ya lo realizaron? Perdone, ¿cuál era el número 1? El número 1 es capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Ve, voy a regañar a Axel. Hasta ahorita va a entrar a la clase. Le voy a jalar las orejas. A ver ahí, Axel, ¿qué pasó? ¿Por qué nos estamos conectando hasta ahorita? Bueno. Hablamos... Perdone, la tercera, disculpe que... No te la pregunto, por favor. Tenemos la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, número 1. Consentimiento que no adolezca de vicio, número 2. Y objeto lícito, número 3. Entonces ahí estamos marcando los 3 requisitos esenciales del negocio jurídico. Seguimos entonces y vemos que uno de los requisitos, ¿qué nos dice el primer requisito? Capacidad legal. Ustedes ya estudiaron en su momento Derecho Civil 1 o Introducción, no me recuerdo, Derecho Civil, número 1 creo que era. Alguien que me diga, que me explique el tema de la capacidad. ¿Qué recuerda de la capacidad? El sujeto no tiene que tener interdicción. Es la capacidad de goce y ejercicio. Ahí estamos ante la clasificación. ¿Y cómo se interpreta la capacidad? El término... La aptitud de la persona que tiene para adquirir los derechos y obligaciones y así los ejerce. Excelente.
Entonces vamos a ver, miren, por el tiempo y porque siempre utilizo 10 minutos para pasarle su cuestionario, vamos a quedar, mañana continuamos con la capacidad y les voy a pasar el link, por favor. Háganme favor de sí contestarlo. Miren, yo llevo un registro aquí a través de esa aplicación, quienes contestan. Sé que de repente puede haber un poquito de dificultad al momento de ingresar al link, pero consideraría de que sí lo pueden, y es para bien de ustedes, porque ustedes van viendo cuánto van captando y ustedes se van familiarizando con lo que es el código y los términos que yo voy explicando. Entonces, por favor, voy a compartir el link en el chat de WhatsApp y me hacen favor de contestarlo, como les digo, y si alguien lo puede compartir a través de aquí del chat de Meet, por favor. Me hacen favor aquí para de repente alguien está aquí en la computadora y lo puede trasladar. Y les voy a compartir el link de la asistencia. Me dicen, me cuentan si tienen acceso al mismo. Gracias ahí a Marco Antonio. Le agradezco por compartir el enlace. Gracias ahí a Daniel. Gracias. Y llenen su asistencia también, por favor. Lo resuelven y me van comentando cómo les fue. Hay 50 conectados, quitando al licenciado Emanuel de mi persona. Creería que me van a llegar entonces 48 registros. Tengan a la mano su código para hacer este repaso, por favor. Me van diciendo. ¿Sí pudieron ingresar al enlace? Sí, licenciada. Muy bien. Hoy sí, ¿verdad, Sandra? Hoy sí, gracias. Qué bien, qué bien. Ya, licenciada. ¿Cómo le fue? Cuénteme, Ana. Tuve 8 buenas. 8 buenas. ¿Tenía a la mano su código al momento de resolver la evaluación? La verdad lo hice sin código. Ah, bueno, pero lo bueno que le fue bien. Sí. Muy bien. ¿Los demás compañeritos? ¿Cómo van? Me van comentando, yo les doy tiempo. Tuve varias malas, licenciada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tiene que tener a la mano su código. Sí, me confundí, pero ay, más o menos. Pero lo puede volver a realizar después más despacio para hacer ahí su repaso, para otra retroalimentación. ¿Sí se puede entonces? Sí.
Solo que ponga su otro nombre, ¿verdad? Para que, a ver ahí a Astrid, a Tocaya, ¿cómo le fue? Cuénteme. Muy bien, Bien, solo una gracias, mala. licenciada, solo una mala tuve. Solo una mala. ¿Usted utilizó su Sí. código o no? Al azar. Puse atención a la clase, la verdad. Muy bien. Muchas gracias. Los demás, Licenciada, ya terminé y tenía una pequeña duda. dígame. Es que, bueno, el artículo 1251 como tal no es un fundamento legal de definición del negocio jurídico, Sí, ajá. pero, por ejemplo, así como para la evaluación en el negocio jurídico, pues estaría bien colocar ese 1251 porque Sí, ajá, dígame. porque hay una pregunta que sí dice el fundamento legal de la definición, pero yo coloqué que no existía un artículo como tal, Sí, pero no está estaría bien bien, así. está bien. Solo es como de referencia de dónde inicia lo que es el apartado del negocio jurídico, pero ya lo hemos platicado de que como tal no nos dice una Ajá, definición. sí, Entonces, sí. pero solo se los puse como referencia para ubicar en dónde, pero sí tiene razón usted en relación al comentario que me, que me realiza. Ah, ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Ya terminé, Lick. ¿Cómo le fue? Pues todas buenas, la verdad. Muy bien. ¿Usted sí utilizó su código? Es que quiero saber si lo ideal es de que utilicemos el código porque no creo yo, bueno, no sé, ¿verdad? En mi caso no se me quedarían todos los fundamentos legales así de memoria, pero sí lo utilizó o al azar. En mis dudas sí lo utilicé, pero fueron como en 2 preguntas nada más. Ah, bueno, muy bien. A ver, Grace. Ya terminé, tuve una Ajá. mala. Sí, le soy sincera, sí me apoyé con el código, le voy a ser sincera, al día de ayer venía todavía en el tráfico y no pude anotar en el código, pero como el código lleva una secuencia, entonces me fui dando con el código para ir respondiéndole y de una vez fui haciendo mi anotación para que no se me olvide el nombre, ya que no lo pude hacer el día de ayer. Entonces, considero que me fue. Le fue bien, excelente. Aprovechando otra cosita. No sé si será mucho abuso de su parte, pero Lita, habrá una posibilidad que usted nos pueda compartir los cuestionarios, tal vez, no sé, un documento Word, PDF, para que nosotros podamos estudiar el cuestionario. Porque la verdad son muy buenas las preguntas, las cuales debemos de... Los que les estoy dando. Mire, pues, lo que vamos a hacer antes del examen final, voy a ver si les traslado yo un cuestionario de apoyo para que ustedes puedan realizar su evaluación, porque ya el examen final sí ya va a ser más estructurado como una evaluación como tal, porque ya hemos recibido unos cuantos días de clase. Entonces, voy a tratar de estructurarlo, realizarlo para apoyarles, aunque creería yo que con el trabajo de investigación y con el primer parcial casi que todos van a tener, y la asistencia casi que todos van a tener su curso aprobado, ¿verdad? Como regalo de Navidad ahí. Entonces, pero no se preocupe, yo si puedo, yo con mucho gusto les voy a trasladar un cuestionario para que ustedes saquen una super nota en el curso, ¿verdad? Al finalizar en el examen final. Gracias, Lita, y siempre disculpe las molestias. No tenga pena, es un gusto, un placer poderle ayudar. Entonces, con eso estaríamos finalizando nuestra sesión. No sé si tienen alguna duda. Como les digo, no me interesa hacerlo tan cansado y saturado, porque más que cantidad, calidad, ¿verdad? Entonces, de que vayamos comprendiendo cada uno de los términos y las instituciones que vamos avanzando. Tuve una mala, Lick. Bueno, muy bien, Víctor. Felicidades. Excelente. Lo repetí y ahora sí. Muy bien, muy bien. Entonces, de nuevo repito, recuérdense que el examen parcial se cierra el sábado. Ya algunos compañeritos ya me mandaron su evaluación resuelta, ya les califiqué. No sé si hay alguien que ya pudo visualizar su nota. Pregunto. De los que ya la pude ver. Ya la pudo ver, muy bien. Yo también, licenciada. Muchísimas gracias, súper rápido, la verdad. Ya Que vieron. siempre es como
para nosotros ya estamos acostumbrados a que 2 semanas y nada, pero usted no, sí, mi respeto. Conmigo es Gracias, así. licenciada. Conmigo es a flash. Si usted me lo manda hoy, si yo puedo, hoy en la noche se lo califico, si no, más tardar mañana. Entonces, por favor, pilas ahí. Los que ya mandaron y ya les califiqué, recuerden, si no mandaron su examen al correo de profesor, realizarlo, por favor. Es para respaldo de ustedes, por favor. Leí que puedo mandarlo solo por correo. No, mejor subámoslo a la plataforma porque ahí también queda el registro. Ahí queda el registro. Y si usted tiene duda, mire, de cómo subir una evaluación o un trabajo, ponga en el YouTube, ahí ponga cómo subir una evaluación a Classroom y ahí le va a tirar un video y sigue los pasos. Entonces así se le va a hacer más práctico y ahí va a aprender. Si todavía ahí hay alguna duda. Disculpe, bueno, ¿hasta qué hora está habilitado para subir el examen el día sábado? Ya está habilitado desde el día martes. Ya lo subí a Classroom. No, pero ¿hasta qué hora tenemos para enviarlo? Yo creo, Disculpe. no sé si hasta las 5, no recuerdo, fíjese que no tengo presente ahorita la hora, pero en las 5 inscripciones, a las 5, ¿verdad? Sí, a Ok, las muchas 5, gracias. Ya. por favor. Entonces, los dejo, que pasen feliz noche. Seguimos con nuestro curso el día de mañana. Y pues nos estaremos conectando, estamos en comunicación. Cualquier duda, pues no lo duden, ahí en el chat nos podemos comunicar. Que pasen feliz noche, que Dios les bendiga y Feliz noche, estamos en licenciada. comunicación. Un abrazo. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, ahí que descansen.